Bien, la ley del 2x1 creo que es lo que más ha provocado y lo que ha provocado realmente mucha repercusión, mucho más de la esperada en cualquier situación, digamos, que se hubiera previsto, ¿no? Digamos, esta ley ha provocado realmente una reacción notable, tanto en la dirigencia política, sea el oficialismo, sea la oposición, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general. Lo primero que hay que decir con esta ley es que la mayoría, y vuelvo a señalar que es la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, no la unanimidad de la Corte Suprema, tomó esta decisión respaldándose en una ley que está derogada. Esto es lo primero que hay que decir. Tal vez tomaron algún atajo de que, bueno, que en el momento de la sentencia estaba vigente y por lo tanto es la ley más benigna. Esta ley está derogada. A mí me llama mucho la atención que se haya ignorado un aspecto que para mí es fundamental. La ley del 2x1 significa que cuando el condenado cumple un año, suma 2, es decir, le computan 2 años. Es decir, que de hecho le bajan la mitad de la condena. Ahora, la Argentina tiene un código penal que dice que cada delito va a tener tal pena. Después viene un juez, un juicio oral, una Cámara Federal, una Cámara de Casación en caso de los delitos penales, a veces la propia Corte Suprema. Es decir, hay una serie de instancias que establecen cuál va a ser la condena, la pena que va a cumplir un señor que cometió un delito. Y después viene una ley y reduce esa pena, olvidándose del Código Penal, olvidándose de todos los tratamientos jurídicos que hubo, reduce a la mitad. Esto es una clara injusticia. Esto es una clara injusticia. En el caso de los delitos de lesa humanidad, además, se está olvidando, como bien lo decía Norma Morandini y Gil Lavedra, se está olvidando que la Argentina suscribió normas internacionales sobre derechos humanos que señalan que los delitos de lesa humanidad no solo son imprescriptibles, sino también que no se le puede disminuir la pena y la sentencia. Es decir, hay un consenso universal sobre eso. Otra cosa es efectivamente lo que sucedió con la anterior sentencia de la Corte en materia de derechos humanos, que fue darle a un señor que, acusado y condenado por delitos de lesa humanidad, pero que tiene 85 años, no tiene una poca vista y me parece que se mueve en silla de ruedas, darle el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto es, no le están reduciendo la prisión, le están haciendo cumplir la prisión de otra manera más humanitaria, pero no hay una reducción de prisión. A mí me extraña que en este fallo no estén 2 firmas, que son la del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la del juez Juan Carlos Maqueda, que han sido las dos figuras que tal vez intelectualmente han ido ordenando en los últimos años gran parte de la sentencia de la Corte Suprema. En este caso votaron en contra. Y claro, como los que votaron a favor son los 2 jueces nuevos, el juez Rosati y el juez Rosenkrantz, y la jueza Elena Hayton de Nolasco, que además ustedes saben que ella viene de un problema porque ella va a cumplir 75 años a fin de año, ella pidió quedarse, un juez le dio una cautelar con lo cual se va a quedar, pero después el propio tribunal que ella integra, la Corte Suprema, decidió que los jueces se tienen que ir a los 75 años. Está en una situación muy frágil, muy débil, y con los 2 jueces nuevos, entonces, digamos, la oposición sobre todo y muchos analistas hicieron 2 más 2 es 4, entonces esto es culpa del gobierno, porque el gobierno nombró a esos 2 jueces y de alguna manera está preservando a Hayton de Nolasco en el cargo. Sin embargo, el gobierno ya no ha dejado voz importante por sacar a la calle para decir esto, no estamos de acuerdo con esto. Lo ha dicho Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Frigerio, el ministro de Justicia Garabano. Entonces, yo creo que, digamos, para reducir el problema que existe ahora después de la resolución de la Corte a su verdadera dimensión, tenemos que decir que este es un error grave de la mayoría de la Corte Suprema, no de toda la Corte Suprema, de la mayoría de la Corte Suprema, que difícilmente pueda fijar jurisprudencia. ¿Y por qué no va a fijar jurisprudencia a pesar de que es un fallo de la Corte? Digo, porque esta reacción que se ha dado
en la política, en la sociedad, la propia actitud del gobierno, de todos los sectores de la oposición, de los organismos de derechos humanos. Esto llega a la Corte Suprema. Y seguramente en algún otro fallo, digamos, se va a limitar mucho esto que se considera un beneficio. Se va a limitar mucho y seguramente ese fallo no va a demorar en conocerse. Chau, hasta el lunes.